Hola a todos, vamos a comenzar en este tramo el capítulo 1 de Bunge, específicamente el subcapítulo 1.2 sobre el método científico, de acuerdo a lo que nosotros habíamos anticipado. Y vamos a ayudarnos espero que los ayude material gráfico que acá tenemos. Vamos a ponernos. Bueno, muy bien. Esto ustedes lo tienen, estas diapositivas, como habíamos dicho, aparte en un bloque especial, por parte donde está la bibliografía, etcétera, todas juntas. Si los quieren luego repasar de otra manera que no sea viendo esta grabación. Y vamos a tratar de caracterizar el método. Cuando uno habla de método, habla de un conjunto de procedimientos, el último de los cuales, con el último de los cuales consigue el objetivo que uno se planteaba. Ahora bien, hay dos clases de métodos que nosotros vamos a distinguir, lo que vamos a llamar el método general y los métodos especiales. El método general es un procedimiento que se aplica a cualquier conocimiento científico, no importa cuál sea el dominio de la realidad de la cual hablemos. La tesis que está implícita aquí es que no importa si estamos hablando de físico, estamos hablando de contabilidad, el método, si es científico, va a ser exactamente el mismo. Sí va a haber métodos especiales muy diferentes en contabilidad y en física para resolver problemas parciales. Pero cuando hablamos del ciclo de investigación, nos estamos refiriendo a todo el método y en ese sentido, entonces el método es general. Bien, ¿cuáles son las etapas del método, de este método general que queremos señalar? Bueno, como ustedes verán, nosotros comenzamos formulando un problema. Esta es una reconstrucción racional del método. Es decir, no estamos describiendo cómo fulano de tal o aquel científico actúa, sino la reconstrucción del método y de las etapas lógicas del método, secuencias, desde el comienzo hasta el final, que se deberían seguir o que se siguen. Entonces, siempre el método comienza por la formulación de un problema, por una dificultad que uno encuentra en la realidad, por algún inconveniente, y no importa si uno lo soñó o si el director del proyecto de investigación es el que lo formuló y se lo impone a uno. Acá no hacemos cuestión de cómo se generó, sino de la naturaleza de la instancia en la cual estamos. Ese problema, cuanto más específico podamos expresarlo, formularlo, más certera va a ser la respuesta. Porque si el problema es vago, seguramente la solución va a implicar que también sea muy vaga. Pero no hay una regla precisa, no hay menos todavía un algoritmo para ver cuándo hay precisión extrema o falta de precisión extrema respecto a la formulación de nuestro problema. Pero supongamos que formulamos el problema de una manera suficientemente clara y entonces un problema que necesita su contraparte es la hipótesis. Necesitamos formular una hipótesis que es ni más ni menos que una solución tentativa. Intentamos dar al problema que acabamos de formular. No siempre hay una sola solución, puede haber muchísimas soluciones diferentes, alternativas, además incompatibles para resolver el problema, y de a una vamos a ir testeándolas para ver cuál es la mejor. Formulada entonces la hipótesis, aquella que seleccionamos del conjunto de soluciones que pensamos es plausible para el problema, queda ver qué solidez tiene esa solución. No todas las soluciones son las mismas, porque si fueran equivalentes, reformular con las mismas palabras las opciones y bautizar al mismo niño con diferentes nombres. Estamos en el mismo lugar siempre.
dada una hipótesis, nosotros tenemos que conseguir sacar consecuencias observables respecto de esa hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si la hipótesis es incierta, la vamos a controlar con el tipo de conocimiento que mejor creemos que disponemos. Y es casi unánime es que el mejor conocimiento que disponemos, objetivo, fundado, es aquel que obtenemos mediante los sentidos, la vista, el oído, el tacto, aquello que nosotros llamamos datos, en un sentido todavía un poco rudimentario, pero que para esta discusión que estamos teniendo ahora es suficiente. Entonces, con esas consecuencias observacionales, vamos a testear si se acomodan, si son compatibles con la hipótesis, si no la contradicen. Si nosotros tenemos una hipótesis del tipo todos los cisnes son blancos, observaremos los lagos que tenemos a disposición en los cisnes y veremos, comprobaremos si son blancos o no. Si hay un caso o varios casos que encontramos de cisnes no blancos, eso entonces refutaría la hipótesis. Bien, ese es el papel entonces de las consecuencias observables. Acá, obtener consecuencias observables no es algo trivial, por más que estemos refiriendo al conocimiento que obtenemos por los sentidos, porque, por ejemplo, obtenemos datos de ciencias sociales a través de encuestas y desarrollamos técnicas a veces muy complicadas para poder tener consecuencias observacionales. Eso es un mundo en sí mismo, ¿verdad? Que luego vamos a discutir detalladamente a qué le llamamos datos y cuáles son datos sólidos, qué gradación de tipos de datos tenemos, pero por ahora, digamos que simplemente basta con la precisión de que son aquellos conocimientos más sólidos que tenemos en este momento para contrastar la hipótesis. Observen ustedes también que la contrastación de una hipótesis siempre está asociada al tiempo y lugar que se hace. Es decir, no es lo mismo contrastar una hipótesis acerca de cómo se mueven los planetas en la época de Galileo que hoy, ¿no? Tenemos muchísimos datos y técnicas diferentes para obtener datos que en la época de Galileo no tenían. Por ejemplo, sin ir más lejos, de satélites, telescopios tan poderosos como los que tenemos hoy, etcétera, etcétera. Esto entonces nunca es definitiva el testeo, por más que dé los datos que recogimos a favor de la hipótesis, y esto es crucial, no la vuelve verdadera. Porque además, si dio bien ahora y en el pasado, podría ser que en el futuro los datos que recogemos nos den cuenta de la hipótesis, no sean compatibles con la hipótesis y nos obliguen a rechazarla o a modificarla. Pero esto que finalmente decimos es aceptada provisoriamente o rechazada, que se llama estimación de la hipótesis, nos lleva a un nuevo paso, que es otro problema. ¿Por qué? Porque si la evidencia nos obliga a rechazar la hipótesis, tenemos que volver a reformular una hipótesis para dar cuenta del problema, la anterior no servía. Si lo que tenemos que hacer es la situación en la que estábamos era que los datos son compatibles con la hipótesis, no tenemos que satisfacernos, porque el futuro podría ser diferente, podríamos generar datos que sean contrarios a la hipótesis, es decir, siempre el problema va a estar en esta situación, en hacer pruebas más densas, más profundas, para ver si la hipótesis sigue resistiendo a los datos que tenemos. Bien, entonces, como decíamos, estábamos en los pasos del método científico y ahora vamos a focalizar la cuestión en las reglas del método. Hay una tradición
muy vieja y sobre todo se remonta a una persona muy famosa que se llama Descartes, que inventó, por ejemplo, la geometría analítica, que en su época se planteaba cuál era el conjunto de reglas, lo que llamaríamos el algoritmo que me permita encontrar una hipótesis verdadera como solución a un problema. Ya se imaginan que en estos términos ya no suenan extraños y que eso era simplemente perseguir un ideal que hoy se demuestra que es imposible, por lo que acabo de decir. Nunca tenemos datos del futuro y entonces el futuro nos puede decepcionar respecto de la calidad de una hipótesis para resolver un problema. Pero siguen vigentes, sigue habiendo una inclinación natural, sobre todo en los novatos, para caracterizar el método por reglas y ajustarse a las reglas en una investigación concreta. Y esas reglas, voy a dar algunos ejemplos, pueden ser eh, formule las hipótesis de una manera clara y precisa, nunca agote el testeo de una hipótesis, siga profundizando los test para ver si resisten la nueva evidencia. Una tercera regla podría ser nunca, por más que fueran favorables, decrete que una hipótesis es verdadera, a lo sumo es probable, está aceptada provisoriamente, pero como no conocemos el futuro, no podemos adjudicarle verdad. Y cosas así que si a ustedes les sirve, fantástico, están para ser usadas. Ahora bien, las reglas no se pueden sostener porque sí, tiene que tener una justificación pragmática y teórica. Pragmática que nos den resultados, sino para que tenemos la regla. Y teórica, es decir, en qué se fundamenta, cuál es el fundamento por el cual damos esa regla. Eh, pero aún así, con justificación pragmática y teórica, las reglas no nos aseguran éxitos, nunca son completas y tienen límites muy severos, en el sentido de que uno puede investigar aún sin reglas. Es todavía más importante, de acuerdo a las concepciones que tenemos hoy, el conocimiento se puede generar aún sin reglas, se puede justificar sin reglas. No todo cae bajo las reglas. Eso vamos a discutirlo muy especialmente respecto a un autor, Thomas Kuhn, que continuamente concepto que reaparece en las cuestiones metodológicas. El método científico es importante porque eso es toda la diferencia que hace a el planteo de la solución de un problema, si es científico o no. Estamos ante la solución científica de un problema, aunque fuera falsa, aunque luego en el futuro se demuestre que esa no era una buena hipótesis. Es decir, la ciencia no es un balde de verdades, sino de las mejores soluciones que tenemos en un momento dado, compatibles con los hechos que conocemos en ese momento, si la solución está avalada por el método científico. Si la obtuvimos, la justificamos de acuerdo a los pasos del método científico. La solución podría ser verdadera, si ustedes quieren, por intuición, pero no es científica. Toda la diferencia entre la ciencia y la no ciencia es el uso del método científico para sostener una hipótesis. El método científico, entonces, por todo lo que acabamos de decir, no es infalible. No estamos hablando de algo como la religión, o la palabra del Papa. No es infalible, no es un balde de verdades. Son verdades provisorias que se van mejorando en el tiempo, profundizando y a veces cambiando radicalmente. Pasamos de una concepción en donde la Tierra es el centro del universo, donde es pobre un planeta, más en una galaxia dentro de millones y millones de galaxias. Entonces, no es infalible. Y tampoco es autosuficiente, ¿no? Con esto lo que nosotros queremos decir es que el método depende de ciertos principios, de ciertos supuestos, y de acuerdo a cómo sean esos supuestos, también va a haber diferentes metodologías. Y se va a consistir justamente
la segunda parte del curso, ¿no? Ver cuántas metodologías alternativas tenemos dependiendo de los supuestos de los cuales partimos. Y lo que estamos dando acá, entonces, ¿qué es? Diríamos que es una aproximación al método, la más frecuente, la más usual. Si tenemos que dar porcentajes, diría intuitivamente que el 98% de los científicos utilizan el método tal como nosotros lo estamos planteando. Pero no es la única manera de ver el método. Bien, ahora pasamos al capítulo 1.3, táctica científica. Nosotros habíamos hablado de método en general y métodos particulares. Cuando nosotros tenemos que dar procedimientos, o sea, métodos, para resolver alguno de estos pasos del método científico o de un subconjunto de pasos, por ejemplo, ¿qué procedimientos utilizamos para obtener evidencia de seres que poseen lenguaje, o sea, realizar cuestionarios? Ese es un método que se aplica a este paso, pero no sirve para deducir de las hipótesis y consecuencias observables. Entonces, esta es otra técnica especial, que nos sirve para pasar de las hipótesis a este otro paso, las consecuencias. Es decir, que uno continuamente utiliza conjuntos de procedimientos que no son transversales a cualquier campo de conocimiento y que se involucran para obtener un paso o ir de un paso a otro, no son generales, y a esto le llamamos técnicas. Usualmente uno no distingue y habla de métodos tanto en general como en particular. Vamos a ser un poco más precisos, y ahí está utilizando de planificación o de campo militar la diferencia entre estrategia y táctica. Pues serían tácticas, serían cuestiones acotadas dentro de un marco mucho más general. La ciencia es la utilización del método para obtener leyes generales, por lo menos en las ciencias básicas. Esto es una definición correcta. Las técnicas son auxiliares, métodos auxiliares, para poder llegar a obtener esas ciencias, esas leyes generales. Es decir, son técnicas auxiliares. Pero las técnicas auxiliares, es bastante obvio, se diferencian muchísimo de las generales, porque mientras la general es transversal, hace al patrón de resolver, de cómo resolver un problema, las técnicas dependen de la naturaleza del objeto, no son transversales. No es lo mismo la técnica, el procedimiento para autenticar si un documento histórico es válido o no, si no es, por ejemplo, una falsificación, a autenticar la calibración de un instrumento físico, una balanza de platos, de platillos que utiliza un físico. Entonces, las técnicas dependen de la naturaleza. Sería ingenuo y muy torpe tratar de llevar el cuestionario al campo atómico, ¿verdad? Y pretender sacar cuestionarios, información, preguntándole a los átomos a qué velocidad va, que gira sobre sí mismo, etcétera, etcétera. Es obvio entonces que las técnicas, a diferencia del método, sí dependen de la naturaleza del objeto. Son más específicas, y la tercera característica que diría que tienen es que mientras el método es desarrollado por personas que tienen un conocimiento transversal, interdisciplinario o transdisciplinario, si ustedes quieren, las técnicas se elaboran los especialistas de un área. Hay un conjunto de técnicas que urge desarrollo y vale la pena prestarles un poco de atención, que son estas que él llama aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Las aproximaciones sucesivas
Es un conjunto, una familia en realidad de técnicas, que tiene consta de muchas semejantes pero diferentes, y que son muy generales, como vamos a ver ahora. Una se suele llamar la retroalimentación negativa y consiste, por ejemplo, en estoy tirando al arco a un punto. Cuando no doy en el blanco, utilizo la información, la diferencia entre el centro del blanco y el lugar donde impactó mi flecha, para corregirme la posición o tomar en cuenta otras variables que no tomé como el viento, etc. Y seguramente el segundo disparo va a ser mejor. Y si no di en el centro, de nuevo, preguntarme qué variable no ajusté o no tomé en cuenta o tengo que precisar para todavía dar un tiro más certero. Y así voy recogiendo información y corrigiendo las diferencias que fui obteniendo con mis acciones. Otra técnica de aproximaciones sucesivas, diferente por supuesto, son las repeticiones. Eh, Cosas comunes en un cociente que tengo que sacar, puedo sacar sin decimales, o puedo sacar con un decimal, o puedo sacar con dos, con tres. Cada decimal que voy incorporando lo voy volviendo más preciso. Voy repitiendo una misma operación, que en este caso es la división de dos números. Esas iteraciones, como se llaman técnicamente, son muy usuales en el campo del cálculo numérico para obtener soluciones más precisas hasta cierto grado que yo pauté. Y vamos a saltar a otra directamente, muchas más, pero la más importante de todas, las aproximaciones sucesivas, que tiene que ver con la recabar información acerca de una población. Si quiero ver una propiedad de una población y no puedo recorrer cada uno de los individuos, es muy usual usar la técnica del muestreo, como subpoblaciones, ¿verdad? Subconjuntos de esa población, veo la frecuencia relativa de una propiedad y luego estimo una frecuencia relativa de la propiedad de la población, pero a través de las muestras, sin recorrerlos a todos. De nuevo, eso es una aproximación. Puede haber un error y de hecho en el cálculo del parámetro de la confiabilidad, etcétera, uno sale uno de los parámetros estadísticos. Y lo que nos muestra esta técnica es que se utilizan muy diferentes campos, quizás sea la técnica más general de todas, pero observen ustedes que la técnica de la aproximación sucesiva no se utiliza para pasar de las hipótesis a las consecuencias. No siempre, porque acá es lógica deductiva, no usamos muestreos, ni iteraciones, ni cosas semejantes. No siempre la estimación de hipótesis es a través de aproximaciones sucesivas, puede ser simplemente por observación. Entonces, eso es lo que tiene, puede ser muy generales, pero nunca se van a confundir con el método científico. Y además, lo que sí es interesante, podemos sacar implicaciones jugosas, es que, como nos muestran las aproximaciones sucesivas, es una buena imagen de la ciencia, porque procede gradualmente, se obtienen verdades parciales, no definitivas, y se pueden ir corrigiendo a sí mismos, como en el caso con el blanco, ¿verdad? Por supuesto, las técnicas tienen que tener fundamento y justificación. De nuevo, un fundamento pragmático. Si las aplico en la técnica o no logro el fin que quiero, no sirve como técnica. Y tiene que tener una justificación teórica, tiene que ser compatible con las leyes de la ciencia y con el conjunto de las demás técnicas que estoy utilizando en una disciplina dada. Nada más de la ciencia. Este es un viejo problema filosófico, es el capítulo 1.4 de Bunge, que hoy está completamente desprestigiado, porque lo damos, bueno, porque se desprestigió, porque dependía la clasificación de las ciencias de una posición filosófica. Dependía de si yo consideraba que cuántos tipos de objetos había en el mundo, porque la clasificación de las ciencias por el tipo de objetos. Así había objetos matemáticos que eran puramente ideas, objetos que no cambiaban en su esencia como los objetos físicos, y los objetos sociales que cambian mucho más que los objetos físicos y además tienen conciencia, ¿no? Entonces,
dependía siempre de cuál era mi posición filosófica. Como hay posiciones filosóficas tan diversas, se fue desprestigiando con el paso del tiempo y había para cualquier gusto una clasificación de las ciencias a medida. Bien, hoy se lo hace con otro criterio, se recuperó, volvió a tener cierta legitimidad esta clasificación de las ciencias porque se hace por los enunciados. ¿Sí? Clasificar los enunciados es con un criterio lógico. Y en la lógica nadie la discute y entonces volvió a tener cierta transparencia. Desde el punto de vista lógico hay enunciados que son siempre verdaderos, del tipo llueve o no llueve. Porque no importa en qué situación atmosférica estemos. Si en mi entorno llueve, es cierta. Si no es cierto que llueva aquí, no llueve. Entonces es cierta su negación. Siempre tenemos razón. Siempre esos enunciados son verdaderos. Enunciados de ese tipo se llaman tautologías o enunciados analíticamente verdaderos y son los que conforman la lógica y la matemática. Observen ustedes algo interesante. Las ciencias formales no hablan de este mundo, no hablan de la Tierra, de nuestra galaxia, del mundo como es ahora, o del universo que, entre los mundos posibles, fue el universo que ahora, que desde el Big Bang se desarrolló hasta ahora. Habla de cualquier universo y de cualquier ser racional. Habla de la estructura de cualquier universo. Eso es lo interesante, por eso son siempre verdaderas. No tienen que ver con cómo es la realidad. ¿Para qué sirven si no me la realidad? Bueno, porque son auxiliares, me permiten deducir, usar la lógica y me permiten medir. Fundamentalmente, entonces, son herramientas auxiliares de la ciencia que llamamos factuales. Esas factuales son las que a nosotros nos interesan para ver cómo es el mundo. Cómo es el mundo del valor contable, cómo es el mundo de los valores económicos, cómo es el mundo físico, cómo es el mundo biológico. Las ciencias, entonces, y las ciencias factuales, que nos permiten conocer cómo es el mundo, tienen algo interesante en el sentido de que estas ciencias factuales están compuestas por enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Podemos describir correctamente la realidad o no. Yo podría formular la hipótesis de que ustedes, todos los que me están escuchando, están frente a una computadora Lenovo. Seguramente va a ser falso, ¿verdad? Hay algunas que pueden ser Lenovo, otras Sony, etcétera, y de muchísimas marcas. Entonces, eso es lo típico de los enunciados factuales. Pueden ser verdaderos, pero también podrían ser falsos. De ahí toda la complejidad del método científico, averiguar cuál es la verdad de un enunciado, o cuál es la aproximación que tengo, dado el conjunto de evidencia y lo que conozco en un momento dado, acerca de esa hipótesis. Clasificada por la ciencia están las ciencias formales, puramente enunciados analíticos, las ciencias fácticas, enunciados sintéticos o contingentes más enunciados analíticos, porque si no pongo los enunciados analíticos, como decía, me prohíbo medir y razonar. Y las ciencias fácticas es un inmenso listado que va desde la astronomía, la física, las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las disciplinas tecnológicas, todo lo que me hable de la realidad utilizando el método científico. Bueno, y por fin vamos a culminar esto diciendo que nosotros vamos a hablar de un tipo de conocimiento nada más aquí, vamos a continuamente alabarlo y vamos a hacer caracterizaciones como el conocimiento más sólido, el conocimiento por excelencia que tenemos, el más racional, el conocimiento arquetípico y de calificaciones de este tipo, pero de ninguna manera estamos haciendo un imperialismo de que lo único que tiene el ser humano es conocimiento científico. Por supuesto, hay otros tipos de conocimiento y hay otras cosas que no son para nada conocimiento. Y que es muy importante porque nos caracteriza como humanos. Eso intenta reflejar este cuadro. Nuestros conocimientos o nuestros estados emotivos, etcétera, etcétera, no existen para los demás si no los comunicamos con un lenguaje, que puede ser el lenguaje común, castellano, o puede ser gestual o de algún otro tipo, pero tiene que haber
El sujeto con los demás se relaciona mediante el lenguaje para comunicar estados cognitivos o de otro tipo. Entonces tenemos el lenguaje, primero, que es verdadero o falso, que es el lenguaje formal, y el fáctico, que acabamos de describirlo. Formal, lógica y matemática, el fáctico, verdaderos o falsos, y tenemos todas las ciencias y las tecnologías. El normativo, el lenguaje normativo es interesante porque no es ni verdadero ni falso. ¿Para qué lo usamos? Para provocar acciones en los demás o para inhibirlas. Habilite el sonido, habilite el video en esta plataforma que estamos usando ahora. No hable, vaya a ver si, vaya a hisoparse. Movemos a la acción o la detenemos. Es una faceta muy importante de la vida y así tenemos las normas jurídicas, por ejemplo, por excelencia, las leyes jurídicas son normas. ¿Sí? Está prohibido fumar, deben votar los mayores de 18 años, etcétera, etcétera. Pero también hay normas sociales, por ejemplo, cómo saludar, bajo el ambiente que estamos ahora viviendo, el saludo tradicional de darse la mano, darse un beso, ¿verdad? Es por chocar el puño o los brazos, y entonces ese es un tipo de norma social, como hay que saludar a una persona educada en cierta cultura. También hay normas de juegos o normas lingüísticas, pero todas tienen esa esencia. No están describiendo la realidad, sino moviendo acciones o impidiendo acciones. Y por último, hay otro mundo, hay otra parte, también típicamente humana, que no tiene que ver con el conocimiento. Puede tener que ver, pero digo, no lo puede deslindar completamente. Es la comunicación de los sentimientos o emociones que me producen los estados del mundo, físicos o no físicos. Esto en realidad es importante porque, por ejemplo, bajo este lenguaje uno transmite el arte, sea visual, musical, y los estados afectivos en la comunicación ordinaria entre las personas. Están todos estos mundos. Nosotros vamos a ser muy modestos, ¿verdad? Y nos vamos a únicamente restringir al lenguaje formal y al lenguaje fáctico, a esta parte izquierda de este cuadro. No porque los demás no sean importantes, incluso no porque se deje, no es cierto decir que no se utilizan cuando realizo ciencia, pero lo que es básico es que nunca son herramientas para justificar una hipótesis. En ese sentido están excluidas de la ciencia. Pueden motivarme, pueden generar ciencia, pero no justificar una hipótesis, no justificar enunciados científicos. Muchas gracias.